porqué de la primera Navidad. Y esta es una época en que celebramos, hacemos muchas cosas, como ya lo dije, uno está pensando en el 24 de diciembre desde como, hay familias que preparan eso un mes antes, otras lo preparan 15 días antes, otros lo preparan una semana antes, pero como sea, es una época que para muchas familias es muy especial. Y se prepara y se alistan todos los detalles, y a veces en familias se ponen listas de regalos, juegan al amigo secreto, otras familias le dicen a los niños chiquitos, pongan el listado de sus juguetes que quisieran, a ver quién de pronto les regala sus juguetes, y hacemos muchas cosas. Es decir, la Navidad es una época muy importante, pero a veces no nos detenemos a pensar en el porqué de la Navidad. Y sobre todo, lo que estamos hablando en esta serie es el porqué de la primera Navidad. ¿Cuál fue la primera Navidad? La primera Navidad fue cuando Jesús nació, ¿verdad? Entonces, que claramente, aunque no voy a hacer el spoiler de la otra semana, pero la Navidad nunca sucedió en diciembre. Sí, eso está súper claro para todos. Lo he dicho varias veces y no lo digo con el ánimo de ser Grinch, pero lo digo con el ánimo de que a veces uno dice, Jesús fijo nació en diciembre, y realmente Jesús no nació en diciembre. Los historiadores dicen que seguramente nació en septiembre. Y hay varias referencias que uno podría pensar. La primera y la más fácil, y no voy a decir más porque eso es dentro de 8 días, es que cuando Jesús nació, dice un villancico que cantaron ¿quiénes? Los ángeles. ¿Y quiénes más? Los pastores. ¿Y los pastores dónde estaban? En el campo. Y en diciembre están en invierno. O sea que en diciembre no pudieron haber estado en el campo los pastores, ¿verdad? Entonces por ese simple hecho, es uno de los hechos que uno dice, en diciembre nunca nació. Claro, hay otras explicaciones y eso no lo voy a hablar mucho hoy, pero lo que quiero dejar hoy en usted es que usted pueda contestar el porqué de la primera Navidad. Y hoy vamos a hacer como 4 dinámicas, 4 juegos. Así es que vamos a hacer algo muy participativo, pero la idea es que cada dinámica o cada juego nos lleve a una conclusión poderosa de lo que queremos aprender. Entonces, recapitulando, hace 8 días leímos Isaías 9, hoy lo vamos a continuar de leer. Voy a pedirle que abra su Biblia en Isaías capítulo 9 y que lea conmigo, vamos a leer juntos, del versículo 1 al 7. Hace 8 días solamente llegamos hasta el versículo 4. Pero hoy vamos a llegar hasta el versículo 7. ¿Listo? Isaías capítulo 9. Y entonces dice así: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Hasta ahí fue la prédica de hace 8 días. ¿Listo? Hoy vamos a mirar los otros versículos. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Entonces, para hacer una recapitulación de lo que hace 8 días hablamos, es que Isaías comienza hablando y está 720 años antes de Cristo, cuando Isaías habla, ¿no? Y lo que dice Isaías, en Isaías 9:1, pasa 750 años después y está en Mateo 4:13.
Y es que Isaías lo que dijo es que iba a venir un tiempo de oscuridad, ¿verdad? Iba a venir, así comienza el versículo 1, dice, pero ese tiempo de oscuridad no será para siempre, sino que sobre esta tierra iba a venir un niño. Y nos dice ahí el niño y las características del niño, de lo que vamos a trabajar hoy. Pero nos habla de Galilea, de los gentiles, que es donde Jesús desarrolló todo su ministerio. Es decir, Jesús nació en Belén, por acá. Bueno, estuvo en Jerusalén, después se fue para Galilea. Y ahí está en Mateo donde dice, ¿no? Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, el Bautista, su primo hermano, y lo iban a matar, entonces él dice que salió de Judea, o sea, Judea es acá, y regresó a Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí, y así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Hace 8 días hablamos qué significaba esa oscuridad, hace 8 días explicamos qué significaba hay 3 tipos de opresores sobre nuestra vida, cuando dice que Él romperá el yugo de esclavitud del opresor, la vara del opresor la va a destruir, hablamos un poquito de eso, y pues es 750 años después, Jesús yendo hacia Galilea, ¿ok? Y hoy vamos a ir principalmente al versículo 6 que acabamos de leer y dice, pues nos ha nacido un niño, y eso lo leemos muchísimo en las novenas. Yo creo que los que tenemos 40 o 50 años tal vez hemos tenido 40 o 50 navidades en que normalmente en la Navidad uno escucha ese versículo, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así es que lo que vamos a hacer hoy es profundizar un poquito en esos 4 nombres que se le dan a ese niño. Todos sabemos cómo se llama ese niño, ¿no? Emanuel, Jesús, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de esas 4 características, cuando dice que un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado 2 puntos, ¿no? Y hay 4 características. La primera característica es que dice que Jesús es el príncipe de paz. Y en hebreo el príncipe de paz es el Sar Shalom. ¿Se ha escuchado cuando se le dice a los árabes que es un zar? Cuando es un zar es como que es un jeque, ¿no? Como que es alguien importante. Entonces a Jesús se le está diciendo que ese niño que está naciendo en un pesebre, en medio de un tiempo de mucha turbulencia y de mucha oscuridad, dice que Él es Sar Shalom. El orden que yo le puse a estas 4 características es cuando nuestra vida está sin Jesús. Cuando estamos en Isaías 9.1, viviendo en Isaías 9.1, en una densa oscuridad. Entonces nuestra vida es como una melodía que quiere ser tocada, pero está siendo tocada requete mal. Y entonces como que uno trata de pegarle a la nota, pero no le pega. Nuestra vida está llena de convulsiones o de crisis o de problemas internos y estamos en medio de esa densa oscuridad. Pero lo lindo es que se nos prometió que iba a aparecer el Sar Shalom. Y el Sar Shalom, que es el príncipe de paz, digamos que la traducción del Sar es un príncipe, un capitán o un líder, y el Shalom es paz. Pero ojo con este término, es una paz que no es ausencia de guerra. Shalom no es ausencia de guerra. ¿Está bien? Esa frase se la dejo porque ahorita vamos a conectar todo. Porque a veces uno dice, ay, shalom, ¿no? Los judíos se saludan así, shalom. Pero shalom, shalom no es ausencia de guerra. Es poder estar en guerra, pero tener armonía. La definición de shalom es una armonía y es un bienestar holístico. ¿Se entiende la palabra holístico? Cuando es holístico significa, así haga un círculo con su mano, esto, toda mi vida está en armonía, toda mi vida. Es decir, es una paz, es una plenitud en Dios, que aunque tenga 1000 volcanes a mi alrededor, yo tengo al Sar Shalom en mí. Eso es de lo que significa esa parte. Y la pregunta es, está demostrado que en esta época de Navidad mucha gente celebra, pero también hay mucha gente con melancolía.
Y mucha gente se intranquiliza en la Navidad. Y mucha gente empieza a preocuparse en la Navidad. Algunos por la presión social de que llega el 24 y todo el mundo celebra y yo no celebro. Todo el mundo viaja y yo no viajo. Todo el mundo y yo no. Y entonces empieza una intranquilidad. O también porque llega un momento de melancolía, de pensar en esos seres queridos que un día celebraron con nosotros la Navidad y que hoy ya no están. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de paz tú estás buscando en esta Navidad? Y yo quisiera invitarte a que pienses en el Sar Shalom, que no es ausencia de conflicto, que no es ausencia de guerra. Es Jesús, que es el Sar de esa armonía y de esa plenitud, y que unas vacaciones temporales, como mucha gente las toma ahorita, no van a cubrir esa paz que Jesús sí lo puede hacer. Pele Yoes significa Pele, maravilloso, milagroso, o algo que trasciende la capacidad humana. Y Yoes quiere decir un consejero, o un estratega, o un planificador. Pele Yoes es maravilloso consejero, aunque en muchas Biblias dice admirable consejero, pero lo que está hablando es que Jesús, el bebé que estaba naciendo en la primera Navidad, es mucho más que simplemente un gurú más, sino que Él es el gurú maravilloso y milagroso, el mejor estratega. Hay una versión que creo que está en PDT, de ese versículo de Isaías, que cuando uno busca esa definición, dice, en vez de decir admirable o consejero, dice el mejor hacedor de planes. Pero eso lo que quiere decir es que en nuestra vida muchas veces vamos a tener consejeros, y hoy sí que tenemos consejeros. Bueno, es que no tengo aquí, el primer consejero que tenemos hoy es el celular. Porque uno tiene un problema y uno comienza a mirar, ¿no? El celular, y aparece, uno comienza a buscar, entonces, no sé, consejos para invertir, y ahí te sale una cantidad de gente, ¿verdad? O consejos para, no sé, para abandonar la tristeza en tu vida, y sale otra cantidad de gente. Pero lo que estamos hablando acá es que ese consejero maravilloso del que estamos hablando se llama Pele Yoes. Significa que Jesús es el hacedor de los mejores planes. ¿Qué voces están, no la anterior, qué voces están haciendo ruido en tu cabeza? Porque seguramente llegamos a la Navidad y uno comienza a pensar, el otro año tengo que hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar con esto? Algunos están diciendo voy a tener que cambiar de trabajo, otros van a tener que, estoy cambiando de vida, otros están diciendo muchas cosas, pero todas esas voces, y puse esa fotico, ¿no? Porque esta es la fotico de Nicodemo hablando con Jesús, y Nicodemo era un experto en la ley judía, y sin embargo se sentó con Jesús, y Jesús en 5 minutos lo sacó de taco, y le dijo, Nicodemo, parece que nunca hubieras estudiado las Escrituras, porque Nicodemo estaba escuchando otras voces. Las voces de la tradición, de los fariseos, de los levitas, muchas otras cosas. Así es que lo que quiero dejar en tu vida es que estamos en un mundo lleno de gurús y de voces y de gente que nos va a decir, haz esto o haz lo otro. Pero lo importante es buscar al milagroso consejero, al único, a Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos la voz de Jesús? ¿Cómo buscamos el consejo? La única forma es teniendo una relación cercana con Jesús. Es diferente conocer a Jesús que saber de Jesús. En la Navidad, todo el mundo en los parques y en las calles y en las casas sabe de Jesús. La pregunta sería más profunda. ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes cómo Él te habla? ¿Sabes qué te está diciendo en esta época de tu vida? ¿Sabes hacia dónde quiere llevarte? ¿Tienes claro tu propósito? Eso requiere más profundidad. Y lo que estoy tratando de encadenar es que cuando una persona está sin Jesús en su corazón, lo primero que está es en oscuridad, en una densa oscuridad, pero entonces viene el príncipe de paz, el Sar Shalom, y dice, silencio, y acalla todo. Y entonces la persona que está sin Jesús encuentra al Sar Shalom en su vida.
Pero después de que encuentra al Sar Shalom, entonces empieza a tener que tomar decisiones importantes en su vida, ya no a la manera de él, sino a la manera de Dios, y entonces tiene que buscar a Pele Yoes. ¿Para qué? Para que Pele Yoes le dé el mejor consejo. El consejo que seguramente lo va a llevar a su ruta. Y vamos con la tercera. Cuando dice que un niño nos es nacido, y repito mucho la frase niño, porque en la foto mental un bebé es de lo más indefenso, ¿no? Pero lo irónico de ese versículo es que ya llevamos 3 características donde ese niño no es cualquier niño y no es indefenso. Es el Sar Shalom, es el Pele Yoes y es el Gibor. Es decir, es el Sar de la paz, es el mejor consejero y aparte de eso ahora es el Dios fuerte. Y el Gibor es porque él es el nombre genérico de Dios, Elohim, de la raíz de la palabra Elohim. Él es Dios y Gibor es un guerrero, es un héroe, es un campeón, es un término militar, Gibor. Entonces, cuando dice que ese niño nos es nacido y todo el mundo dice los 24, hay que poner a Jesús en el pesebre y uno lo coge así chiquitico, ¿verdad? Y lo pone ahí y uno siente como tristeza, como lástima y dice, ay, pobre Jesús. Entonces hay que pensar en Isaías 9:6. Y en vez de pensarlo así, es decir, estoy colocando aquí a el Dios guerrero, el Dios campeón, el Dios que no nos abandona. En el ejercicio es diferente vivir la vida con el Gibor a vivir la vida sin el Gibor. Leina podía tener su canastica, pero iba a tener muchas cosas más llegando a su vida, hacer esa carga más pesada, más pesada, más pesada. Pero cuando uno viene y dice, el Gibor, ayúdame, pelea por mí, defiéndeme, ¿no? Como está ahí la niña. Entonces el Gibor pone ese escudo. Y obvio, vuelvo y digo, el Sar Shalom no es ausencia de conflicto. Van a llegaron bolitas, ¿no? Llegaron problemas. Le doblaron el brazo al Gibor. Pero llegaron problemas y esa es la vida tal cual de nosotros los que creemos en Dios y en Jesús. Van a llegar problemas. Sería muy barato decirles a ustedes, ven a Jesús que nunca tendrás problemas. Sin embargo, a veces uno escucha mensajes así, ¿no? Ven a Jesús y todo se arregla. Y no es tan verdad. No es tan verdad. Y la iglesia primitiva en el libro de Hechos sí que vivió problemas. Matanzas. Látigo, espada, cruz, persecución. Dicen que los primeros cristianos cogían a sus niños, imagínense sus niños chiquitos, hacer un círculo, cantaban alabanzas y los leones los empezaban a destrozar en los circos romanos. Imagínese ver usted por ahí el bracito de su hijo. Perdón que sea tan gráfico, pero es porque quiero poner una foto mental de que la iglesia ha sufrido violencia desde el principio. Y a veces uno dice acá, Dios te arregla tus problemas. Sí y no. Tus problemas van a estar. Pero la diferencia es que tienes a el Gibor. Siempre que oren esa palabra, acuérdense de Edwin e Iván. El Gibor. No sé quién era él y quién era el Gibor. Él era el Dios y Gibor es el militar. Peleando por ti. Y cuando uno se sienta agobiado, golpeado, lleno de dardos en la vida, como que uno dice, no sé cómo manejar todo esto, entonces uno puede orar así. El Gibor, ven. Ese es un lindo término. Eso quiere decir, voy a recapitular, cuando una persona está en la densa oscuridad de su vida en Isaías 9:1, dice que ese tiempo no durará para siempre. Un día para todos nosotros se prendió la luz y llegó la gloria que es Jesús. Y entonces llegó el Sar Shalom. Lo primero que sucede en nuestra vida cuando llegamos a Jesús es paz, que no es ausencia de conflicto, sino que es armonía. Pero después comenzamos a pedirle consejos a Dios. Señor, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? ¿Y para dónde cojo? Y
Avanzo, freno, acelero, ¿qué hago? Y entonces Pele Yoes comienza a aconsejarnos. Pero después la vida, el mundo o el enemigo, acuérdense que hay 3 opresores, comienzan a dispararnos. Y entonces uno dice, ahora necesito a El Gibor. El siguiente nombre es Padre Eterno. Avi Ad. ¿Se da cuenta en The Chosen? Los que han visto la serie, Jesús dice Abba. Abba o Avi es como papi, como papito. Dice que Abba es un término muy tierno para decirle al papá. O sea que uno podría empezar a enseñarle a sus hijos que en vez de que le digan a los papás o a los abuelos, abuelo o papá, dígale Avi o Abba. Es un término muy tierno para papá, ¿no? Avi es padre y Ad quiere decir perpetuo, eterno, sin final. Cuando uno dice que Jesús es un Padre eterno, es difícil pensar en Jesús, por la foto que tenemos mental, en un Padre. Porque cuando uno piensa en el Padre, ¿en quién piensa? En el Dios Padre. Y uno se lo imagina mayor, anciano, como con experiencia, como con arruguitas, ¿verdad? O sea, ese es el Dios Padre. Pero dice que ese niño iba a ser el Ad Avi. O sea, perdón, el Avi Ad, que es el Padre eterno. Y para poder entender eso, busqué esa foto, porque es como que toda la vida caminamos con Jesús, pero toda la vida somos esos niños. Y entonces Jesús, ven en Jesús, los niños ven en Jesús esa imagen paterna, de un Jesús que los sienta y les enseña, de un Jesús que los sienta en las piernas y los consiente. En el ejercicio que hicimos de soltarnos, es porque la mejor definición para un papá son 3 palabras: protección, cuidado, constancia, protección y provisión. Cuando un ser humano piensa en un papá, piensa en eso. No sé si le pasa, pero en la casa, aunque mi esposa y yo traemos el sustento y lo metemos todo en una bolsa común, mis hijos, por alguna razón, cuando quieren algo extra, adivina a quién buscan. Al papá. Ellos ya saben que tienen su regalo o sus cosas, ¿no? Pero vienen, papi, ¿y podrías darnos un heladito más hoy? Y uno, un helado, pero si ya comimos, ya fuimos, ya jugamos, ya. Ay, papi. Ese es Aviad. Ese acercamiento es Aviad. Y lo que queríamos hacer en el ejercicio es que cuando uno se sienta cansado, sin protección o sin cuidado, yo pueda reclinarme en Aviad y decir, tus manos están ahí atrás. Daba susto, ¿no? Yo sé que hay algunos que son más inseguros y dicen como que, uy, no, pero me va a dejar caer. Pero la fe y la confianza es soltarse. No, por eso dije, no se tire todo, porque pues hubiéramos tenido que hacer un ejercicio diferente, ¿no? Es difícil soltarse todo, pero por lo menos es cuando uno está mucho tiempo parado y uno se reclina contra una pared y como que dice, bueno, ahí como que siento ayuda. Así es que Aviad es ese cuidado paternal de esas 3 palabras de constancia, provisión y protección de un padre. Y es que cuando uno tiene incertidumbre en la vida, qué bueno poder ir a Aviad y decirle, papi, ¿qué va a pasar mañana? Tengo miedo del otro mes. No sé para dónde voy. Y poder saber que Aviad está ahí para contestarme. Conclusión. La maravilla de Isaías 9:6 es que por siempre hemos pensado en una Navidad con un bebé naciendo en un pesebre, en un bebé que es pobre, que tenemos que tener compasión y que no tuvo donde más nacer que en un simple pesebre. Pero lo que Isaías dijo 750 años antes son 4 palabras demasiado poderosas, que querían decir, ese bebé no es pobre, ese bebé no es débil, ese bebé no es bruto, ese bebé es Sar Shalom, Pele Yoes,
El Gibor y Aviad. Las palabras en hebreo son difíciles, pero a veces nos ayudan a tener esa recordación. Qué lindo que en esta Navidad podamos permitir que Jesús sea esas 4 cosas para nuestras vidas. Si hay intranquilidad, Sar Shalom. Si hay confusión de para dónde voy, Pele Yoes. Que si me siento muy atacado por muchas cosas en la vida que me están pasando, me siento aplastado, oprimido o con muchos dardos llegando, entonces Él es el Gibor, un escudo que se pone. Y si me siento con falta de provisión en mi vida, entonces voy a las piernas de Aviad y me siento. Quiero invitarte a que te pongas en pie un momento. Cerramos ahí los ojos y quiero que oremos y meditemos un poco en esta palabra. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y quiero que por un momento le digas al Señor: quítame toda intranquilidad. Si hay algo en mi vida que me tiene intranquilo estos días, quítalo, Señor. Tú eres el príncipe de paz, el Sar Shalom. Tú eres. Te entrego mi intranquilidad. Te entrego mi preocupación excesiva. Te entrego tal vez el mantenerme pensando en esas cosas que generan incertidumbre, intranquilidad, duda, temor, desconfianza. Pero hoy te pido, Sar Shalom, que vengas a mi vida y de arriba a abajo, desde mi cabeza hasta mis pies, me llenes con esa paz, esa armonía en todo mi ser. No sé cómo viniste tú hoy, pero si estás con intranquilidad, aprovecha estos minutos para decir: lléname, Señor, con tu paz. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la paz como el mundo da, una paz pasajera, una paz efímera o momentánea. Es una paz continua, que aunque haya guerras, violencia, que aunque haya problemas, tempestades en tu vida o cosas que no te tienen muy feliz o muy contento, Dios pueda hoy llenarte de paz. Él es el Sar Shalom y tú puedes decirle: lléname, Sar Shalom, en mi vida. Príncipe de paz, gracias por nacer en ese humilde pesebre para traer paz interna primero a mi vida y saber que cuando tú llegas, todo el ruido, toda la desafinación, toda la turbulencia que hay se queda en silencio porque tú calmas la tormenta. Te doy gracias, Señor. Por favor, ayúdame a confiar más en ti, a saber que tú eres ese soldado que va adelante, ese escudo, que cuando la vida nos quiera tirar problemas o lanzar dardos o golpearnos, tú te paras al frente como un escudo, porque tú eres el Gibor. Y en este momento, si tú estás pasando por ese tiempo de turbulencia, de sentir muchas cosas viniendo a tu vida, muchos problemas, tal vez opresión o esclavitud en cosas, tú puedes decirle: tú eres ese soldado que va delante mío, tú eres ese escudo que me libra. Te pedimos, Señor, que en esta Navidad podamos entender con mayor profundidad el porqué de esa primera Navidad, el para qué viniste al mundo, para darnos esa paz, ese consejo,
para ser ese escudo para nosotros, para ser ese Padre amoroso, ese amigo con el que podemos tener confidencia y abrir nuestro corazón sin temor a que seamos puestos en vergüenza con nadie, porque tú nos abrazas y nos cuidas y nos amas. Te adoramos, amado Señor Jesús. Te pedimos que alejes de nosotros en esta Navidad cualquier melancolía, cualquier tristeza, cualquier preocupación excesiva, cualquier emoción que quiera venir a nuestro corazón para que no podamos celebrarte a ti, Señor. Aléjanos de pensar que la Navidad son regalos, es comida. Es mucho más que eso. Eres tú, ese niño que nació y creció y nos amó y lo dio todo por nosotros. Te pedimos que hoy vayamos a casa con este pensamiento en nuestro corazón claro de el porqué de esa primera Navidad. Te adoramos y te damos gracias y descansamos en ti, Señor. Y sabemos que tú vas delante de nosotros. Te amamos y te pedimos que continúes en nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Vamos a...